Reciban un afectuoso saludo, felices como siempre de poder estar analizando la palabra, viendo lo que la palabra tiene para nosotros, sabiendo que es inacabable todo aquello que Dios ha preparado para los que le amamos. La enseñanza que vamos a compartir consta de dos partes. Y el tema central que vamos a exponer y compartir, pareciera ser tan básico, tan elemental, que alguien podría pensar, bueno, ¿tiene sentido? ¿Para qué están compartiendo esto? Y esto en el ámbito de la Iglesia del Señor puede ser riesgoso, pero hay dos inquietudes fundamentales que nos impulsaron a exponer lo que vamos a exponer. En primer lugar, aunque existen diferentes culturas, pensamientos diversos en el mundo, la sociedad en la que nosotros vivimos cada vez más minimiza, rebaja y hasta desprecia principios, valores, verdades que nunca debieron perderse y mucho menos sustituidas por otras cosas. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo puso una carga muy fuerte en nosotros como ministerio porque comenzamos a percibir que esa misma tendencia que existe en la sociedad actual se está infiltrando en la iglesia de manera peligrosa, reconociendo que eso puede causar consecuencias muy difíciles de poder seguir llevando a cabo la misión que la iglesia tiene. Y es peligroso porque el amor al Señor comenzaría a debilitarse y además estaría produciendo en la vida espiritual de la gente algo así como una especie de ceguera o de una vista corta para ver lo que Dios tiene para la iglesia. Por eso es muy importante lo que hoy tenemos para compartir con ustedes. Y para iniciar con el tema, queremos hacerlo a través de una reflexión que vamos a hacer junto a ustedes. Si decidiéramos hacer una encuesta a nivel mundial y le preguntáramos a la gente qué es lo primero en su vida, es muy probable que nos encontremos con un sinnúmero de respuestas y respuestas obviamente muy variadas. ¿De qué dependería la variedad de las respuestas de la gente? Seguramente de muchos aspectos. Por ejemplo, que entre cada persona hay diferente mentalidad, los afectos son distintos, las tendencias, las decisiones que cada persona toma en la vida, eso marca una diferencia y entre esas diferencias se generarían las muchas respuestas. Ahora, también al hacer esta pregunta, nos podríamos dar cuenta que algunas personas podrían llegar a confundir lo primero con lo urgente o lo inmediato, pero que no necesariamente debiera ser primero. Incluso una misma persona, con el paso de los años, podría cambiar o decidir que lo primero en su vida ya no es lo mismo que antes, porque ahora está viviendo una etapa o una experiencia de vida totalmente diferente a la anterior. Entonces, nos daríamos cuenta en el global de las personas que el concepto y la realidad de lo primero sería absolutamente distinto entre alguien y otra persona. Ahora, si tomamos en cuenta que lo primero está relacionado con aquello que tiene preferencia por encima de otras cosas o personas, es lógico que la gente se base en diferentes criterios para dar su respuesta. Por eso, para iniciar con el tema como lo estamos haciendo, queremos que ustedes se queden con una primera reflexión, que sin importar el caso de la diferencia que pudiera haber entre las personas, la reflexión es esta: establecer lo primero en la vida
pone de manifiesto la inclinación del corazón. Y esto creo que es algo que hay que tener en cuenta para comprender hacia dónde el Espíritu Santo nos llevó para compartir lo que hoy estamos compartiendo con ustedes. Hecha la introducción, ahora vamos a comenzar a profundizar en el tema. Va a ser muy útil e importante observar a un par de personas que nunca les hubieran hecho una encuesta para preguntarles qué era lo primero en sus vidas. Estas personas fueron Adán y Eva. Luego de haber sido creados por Dios, ellos vivían con una clara conciencia de la presencia de Dios y de que Él era primero en cada una de sus vidas. Disfrutaban de su comunión y la obediencia a su dirección era natural. Obviamente no era obligatoria, era natural. Esto producía en ellos seguridad, confianza, pero también estabilidad. Adán y Eva nunca hubieran tenido que contestar a una encuesta. Ahora, muchas veces volvemos a revisar el ejemplo de Adán y Eva porque más allá del tema que estamos analizando, ellos marcan un modelo, una pauta para una vida ideal según Dios. Obviamente estamos hablando antes del ingreso del pecado. Por lo tanto, si queremos hablar de lo primero en la vida, ellos son un modelo para observar. Es destacable que mientras el Señor fue primero para Adán y Eva, pudieron experimentar una armonía con el Creador, una armonía en cada uno de ellos y una armonía como matrimonio que traía a la vez paz y libertad interior. Esto es muy importante. Mientras Dios era primero para Adán y Eva, ellos estaban bajo una cubierta de armonía, de paz y de libertad. Pero el secreto era Dios es primero. Y creo que la mayoría de ustedes sabe que esto no continuó siendo así. En un momento las cosas cambiaron. Y cuando cambiaron, realmente algo notable y algo muy triste ocurrió con sus vidas. ¿Qué fue lo que pasó? Se produjo una especie de interferencia, podríamos llamarlo así, de esa armonía de la que Daniel nos hablaba, hubo una interferencia. Esa interferencia cambió el curso absoluto de sus vidas y de su destino, del plan y el propósito de Dios con ellos. Lo que ocurrió es que ellos accedieron a oír una voz mentirosa, porque era la voz de Satanás a través de una serpiente que, digamos, les pintó un cuadro que abrió el camino a una desviación fatal para ellos y fatal para el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque el engaño, que aparentemente era sutil, consistía en erradicar a Dios del primer lugar de la vida de Adán y Eva. Y ese primer lugar supuestamente iba a ser ocupado por ellos mismos. ¿Cuál fue el anzuelo del diablo? Simplemente el conocimiento del bien y del mal. Les dijo que ellos podían acceder a ese conocimiento que Dios les había dicho que estaba reservado para él. Cayeron en ese engaño, mordieron el anzuelo, pero detrás del engaño de Satanás había algo mucho peor que ellos en ese momento no se dieron cuenta. Porque sin saberlo, lo que estaban haciendo era poner al mismo Satanás en esa posición primordial en sus vidas. Ellos pensaban que iban a ser los primeros en su vida, pero sin embargo, Satanás ahora tomaba el primer lugar. Le estaban cediendo el control de lo que vendría a partir de ahora con cada uno de ellos. Así que, en ese momento, comprendieron la consecuencia que trajo el ya no depender de Dios para sus decisiones, sino que lo habían descartado como primero. Y esa consecuencia fue precisamente aquella armonía que era perfecta en su momento,
que era entre Dios y ellos, entre ellos mismos, y que producía paz interior, se perdió completamente, de manera que ya no contaban con la dirección de Dios, no disfrutaban de paz y ya no había la misma libertad interior que los había guiado hasta ese momento. Esto nos permite también sacar una conclusión para nosotros el día de hoy, y es la siguiente. Es imposible dejar de poner en primer lugar a Dios en la vida y no sufrir las consecuencias. Muy serio lo que estamos hablando. Ahora bien, es importante señalar que Satanás había sido creado como Lucifer. Lucifer destacaba entre los demás ángeles por su belleza. Es como que tenía joyas en su ser, estaba cubierto de joyas, pero todo eso era con un objetivo: reflejar a Dios, reflejar la gloria de Dios. Es decir, la hermosura de la que había sido dotado Lucifer era para que expusiera a Dios, que reflejara a Dios. Ese era el objetivo y el propósito para él. Pero todos estos privilegios no fueron suficientes para Lucifer, para Lucero. Quería más. Así fue como se llenó de orgullo y en rebeldía contra Dios pensó que podía llegar a ser el primero reemplazando a Dios. Esto lo certifica la Escritura y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios a este respecto. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. Lucifer, cuyo nombre significa lucero, portador de luz, luminoso, brillante, en lugar de cumplir el propósito de reflejar a Dios portando la luz de Dios, él quiso competir con Dios a través de una luz propia que jamás él pudo tener. Y de esa manera se convirtió en Satanás. Y Satanás significa oponente, adversario, enemigo de Dios. Lucifer, en su orgullo, en su rebeldía, al hablar con Adán y Eva a través de una serpiente, lo que dijo contenía veneno. Y ese veneno contaminó a Adán y Eva. Ya él, Satanás, tenía desplazado a Dios de sí mismo. Y lo que logró fue también desplazar a Dios de la vida de Adán y Eva. Logró su objetivo. Claro, hoy ustedes y yo, nosotros, podemos agradecer a Dios de que Él ya había previsto un plan de redención para la raza humana. La obra de Cristo en la cruz iba a ser absolutamente necesaria y suficiente para que todo volviera a su cauce normal. Solamente a través de Cristo y de su obra, el ser humano tiene la posibilidad de poner a Dios en el primer lugar de su vida. Esto siempre ha sido así y siempre será así. Ahora cabe una reflexión. Cuando Dios no es primero, la estructura de la vida se resquebraja y lo que parecía sólido comienza a derrumbarse. Por lo tanto, si estamos hablando de primero, de lo que debiera ser primero en la vida, es muy importante entender esto para nosotros como hijos de Dios y para nuestro futuro sobre esta tierra con respecto al propósito de Dios para nosotros. Vamos a
a ir a la base de lo que significa primero. Es decir, vamos a por un momento a reflexionar acerca del concepto adecuado de primero. Pero lo vamos a hacer con respecto a Dios, en primer lugar. Y para hacerlo, vamos a leer 2 versículos de la Escritura. El primero dice así: Así habla el Señor, el Rey de Israel, el Salvador, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el último. El único Dios que existe soy yo. Esto es Isaías 44:6. Y el siguiente versículo dice de esta manera: Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esto es 1 Timoteo 6:15. Como se darán cuenta a través de estos versículos, notamos que hay un principio que es irrefutable. Dios es primero. Dios es primero en el sentido de que existe desde antes que todo fuera creado y desde siempre. Y eso no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar. Ahora, esta realidad acerca de Dios no depende ni de la postura o de los conceptos que el ser humano tenga, ni de que el ser humano tenga más fe o menos fe. Dios es primero en esencia y no hay nada ni nadie que pueda cambiar esa realidad. Ahora, si se dan cuenta, el principio como Dios siendo primero está reafirmado con las palabras que Pablo le escribió a Timoteo en esta primera carta, con la mención de algunas características específicas acerca de Dios. Por ejemplo, Pablo escribió que Dios es el único soberano. Con esto estableció que Él es quien tiene y ejerce la autoridad suprema por encima de todo. Luego agregó que Él es el Rey y el Señor por excelencia. ¿Por qué razón? Porque está por encima de toda persona que esté en alguna posición de autoridad o de jerarquía. Quiere decir que el Señor en sí mismo es primero independientemente de lo que piense el ser humano acerca de Él. En definitiva, la soberanía y el señorío del Señor son sinónimo de que Él es primero en todo y sobre todo. Así, por ser el primero, puede ejercer su gobierno y autoridad para llevar a cabo sus propósitos. Por eso me gustaría que pudiéramos aplicar esta verdad acerca de Dios, pero traerla a la vida del ser humano, a la realidad del ser humano, para llegar entonces a una conclusión que vamos a leer juntos y dice así: Es imposible pretender reemplazar a Dios por alguien o por algo. Nada ni nadie debe ser primero si Él no lo es. Continuando con este pensamiento, con esta idea, y llegado a este punto, será útil averiguar, saber el significado de la palabra primero. Y esto va a aparecer en pantalla y tomen buena nota, por favor. Primero, como sustantivo, significa la primera persona o cosa mencionada, que no hay nada antes que ella. Preferencia que implica exclusión de otra posibilidad. Ahora, si lo vemos de otra manera, vamos a ver primero, pero como adjetivo. Vimos primero como sustantivo, ahora primero como adjetivo. ¿Y qué significa? El más destacado en orden de importancia, fundamental, principal, el número uno de una serie. Sin dudar, todos reconocemos que estas acepciones de primero le corresponden a Dios en todo el sentido de la palabra. Dios es el primero o debiera ser el primero en cada una de nuestras vidas, el exclusivo, el único. Al mismo tiempo, el destacado,
en orden de importancia, el que es fundamental y principal. Pero, mucha atención con esto. Es importante reconocer que primero también es el número 1 de una serie. Primero es el número 1 de una serie. Dios es el número 1. Este es un principio innegable e irreemplazable. Pero esto no significa que esté aislado del resto. Por el contrario, Dios, al ser primero, influye en todo lo que viene después. Esto que estamos diciendo es de relevancia, de una gran relevancia. Dios es primero y será primero siempre. Pero al ser Dios primero, va a influenciar en todo lo que viene después. Eso va a ser así y es inevitable. Tomemos esto muy en cuenta. Y pensaba yo también que al analizar la realidad de que Dios es primero y que por ser el número 1 de una serie, tomando ese concepto de primero, influye en todo lo que viene después, alguna persona podría estar pensando, bueno, pero hay otros asuntos en mi vida que son importantes. Hay otras áreas de mi vida a las cuales necesito prestarle atención. Y es verdad. Pero los hijos de Dios necesitamos entender el verdadero concepto de primero y poner a Dios en ese lugar como primero para entender que si Él es primero en nuestra vida, todo lo demás, que también es importante, va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios, dirigido y gobernado por Él. Por eso, quiero que observemos juntos un principio que Jesucristo estableció cuando estuvo en la tierra, ampliando el concepto de primero, pero dándole una faceta muy importante para nosotros el día de hoy. Y tiene que ver con los principios y el estilo de vida del reino de Dios. Dice así la palabra. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia. Esto es Mateo 6, 33, la primera parte. ¿Verdad que todos conocemos muy bien este versículo y estas palabras de Jesús? Jesús habló de buscar primero. Pero buscar primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Cuando Jesús se refirió a buscar primero, estaba estableciendo precisamente un orden, como ese número 1 en una lista que continúa después, el número 1 de una serie. Buscar primero, si nosotros como hijos de Dios queremos tener un orden adecuado en nuestras vidas para que las cosas sean de acuerdo al designio de Dios, Jesús dijo que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué significa buscar? Buscar no es encontrar algo que se nos perdió. En este caso y en este contexto, buscar es estar interesado en algo de manera prioritaria, desear, procurar con diligencia y determinación. Obviamente, si buscar es estar interesado en algo de manera prioritaria, conforme a lo que Jesús nos transmitió, no estaba hablando de cosas naturales de la vida. Jesús estaba hablando que en este caso debíamos buscar estar interesados de manera prioritaria, desear, procurar con diligencia y determinación todo lo que el Señor es y lo que significa con relación a su gobierno, con relación a su voluntad, con relación a sus designios y a sus preceptos. ¿Con qué finalidad? Simple y sencillamente de que cada uno de nosotros, sus hijos, vivamos en la tierra de una manera provechosa, útil para el Señor y que le honre absolutamente en todo. Cuando nos conducimos de acuerdo con su gobierno, vamos a ver que detrás de su gobierno reflejado en nuestras vidas van a venir decisiones, conductas y acciones que estén de acuerdo al orden de Dios, a la voluntad de Dios y al plan de Dios
con nuestras vidas. Si el Señor y su autoridad gobernante están en primer lugar, todo lo que viene detrás estará bajo su dominio. Por eso, el hablar de primero no es un concepto romántico, no es cantarle al Señor simplemente tú eres lo primero en mi corazón. Hablar de primero es reconocer que su gobierno es el gobierno de nuestra vida, que Él es el que determina nuestra manera de vivir, que Él nos guía por este camino porque Él ya tiene un designio y un plan para nosotros. Cuando comprendemos el concepto de primero y a Dios como primero en nuestras vidas de esta manera, estamos respetando el principio que Jesús nos habló de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y al respetar el principio, entonces estaremos colocando un cimiento que luego va a permitirnos edificar en el resto de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida conforme a lo que Dios ya tiene planeado para nosotros. En el siglo I, el Señor le hizo un reclamo muy fuerte a la iglesia en Éfeso y lo hizo desde el dolor de su corazón. Dice así la palabra: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Apocalipsis 2:14. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y eso se lo dice el Señor a la iglesia en Éfeso. Antes de decir esto, alaba a la iglesia. La iglesia en Éfeso trabajaba con mucho fervor, hacía todo tipo de obras. Era una iglesia que sufría por causa del Señor. Era una iglesia que cuidaba la doctrina, es decir, era pura en la doctrina. Es más, los miembros de la iglesia tenían tal discernimiento que detectaban a los falsos apóstoles, los que decían ser apóstoles y eran mentirosos. Es decir, tenían una serie de virtudes y aún desarrollaban dones que eran elogiables. Pero el Señor le dice: tengo contra ti que abandonaste tu primer amor. Si trasladáramos esto del siglo I al siglo XXI, ¿qué podríamos decir? Una congregación local donde todos los ministerios están funcionando. Los niños, las mujeres, los varones, hay ministerios, la alabanza, todo está funcionando bien. La maquinaria está aceitada. Cada uno está ocupado, está sirviendo al Señor. Siglo XXI. Y el pastor o los pastores y hasta la iglesia se siente satisfecha. Pero resulta que así como la iglesia en Éfeso, el Señor le dice: yo elogio todo lo que tú haces, pero tengo contra ti que abandonaste tu primer amor. Imagínense, queridos, que el Señor venga a nuestra congregación local y nos diga: todo está funcionando, los ministerios están funcionando perfectamente bien, la gente va, viene, hace cosas, sirve, pero falta el primer amor. ¿Qué significa eso? Todo funciona, pero si no hay amor, que es el motor impulsor de la vida, nada de lo que estás haciendo sirve. Por eso digo que aceitar la maquinaria de las actividades no nos lleva a nada. Nos puede satisfacer a nosotros, pero será nulo y vacío y estéril delante de Dios. Has abandonado tu primer amor. ¿Y luego qué le dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras, las del amor. Quiere decir que si Dios es primero, hay amor. No podemos disociar
el hecho de que Dios sea primero con el amor. Donde hay amor, Dios es primero. Y donde Dios es primero, va a haber amor al Señor. En definitiva, que Dios sea primero es el punto de prioridad para nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Si Dios es primero, el amor va a estar ahí. Y estas palabras del Señor a la iglesia en Éfeso explican muy bien la carga que el Señor puso en nuestro corazón, para que la iglesia no se deslice, para que la iglesia del siglo XXI pueda estar sirviendo en muchas áreas, pero que nunca pierda de vista que el Señor es primero y que no pierda el amor al Señor. Al concluir nosotros esta primera parte, creemos entonces, queridos hermanos, que será muy importante una toma de conciencia, que cada uno en su hogar, que los pastores inclusive con la iglesia, tomen conciencia de lo que estamos compartiendo con ustedes en este día. Tenemos una misión, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino. Alterar, rebajar o desviarnos del orden divino causa daño al propósito de Dios para la vida de la iglesia, para la misión de la iglesia. Pero es más, causa daño en las familias, causa daño en los hijos. Y yo los voy a invitar, matrimonios, padres, a que piensen lo que estamos hablando. Si Dios no es primero en tu casa, ¿qué ejemplo van a tomar tus hijos? Tú puedes decir, mis hijos tienen de todo. Yo me esfuerzo, yo trabajo, yo les doy todo. Pero si falta la prioridad y lo primero que es Dios, no sirve. Esta es una reflexión amorosa, pero es una invitación a una toma de conciencia. ¿Qué le van a heredar padres a sus hijos si Dios no es primero? Habrá muchas cosas interesantes, muchas cosas que deslumbran en esta vida, pero si Dios no es primero, estamos causando un grave perjuicio a las siguientes generaciones. Y yo creo que ningún padre, ninguna madre querrá causar perjuicio a ningún hijo, a ninguna hija. Por eso estamos hablando de una toma de conciencia para volver al primer amor, a poner a Dios en primer lugar. Ninguno quiere un estilo de vida superficial. Y ese es el peligro que estamos corriendo hoy. Lo mediático, lo superficial, lo intrascendente, transcurre el tiempo sin nada de peso, sin nada de valor. Es hora, querida iglesia, de tomar conciencia, volver al primer amor y poner a Dios en el lugar donde Él tiene que estar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos esta tarde y en este momento tan particular, donde estamos en tu presencia compartiendo esta palabra y la carga que tú pusiste en nuestros corazones, que esta palabra taladre, que esta palabra penetre, que penetre profundo en cada uno. Señor, que ponerte a ti primero no sea un asunto religioso ni de obligación, sino que sea un deleite y un privilegio, porque cuando tú eres primero, lo eres por amor. Cuando tú eres primero, eres porque el amor de Cristo está en nuestros corazones y con ese amor le amamos. Señor, reconocemos que tu iglesia se está deslizando y puede llegar a perder todo el privilegio de lo que significa el hecho de que tú seas primero. Señor, te damos gracias
porque has traído y estás trayendo luz a nuestras vidas. Estás trayendo luz a nuestro entendimiento para recomponer el camino y caminar de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Disfrutamos del privilegio de ser hijos de Dios, pero queremos estar a la altura de los hijos que honran a su Padre Celestial, poniendo a Dios primero. Es el clamor de nuestro corazón y sabemos, Señor, que también es el clamor de tu corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.